En el ámbito familiar, en la violencia sexual, a la violencia feminicida y a estos tipos de violencia que sufren de cada 66 mujeres, sufren 66 de cada 100 mujeres en nuestro país, ya sea por parte de su pareja, por parte de su esposo, por parte del novio, de algún familiar, compañero de escuela, de trabajo, algunas autoridades, tanto laborales como escolares, o bien por personas extrañas. Esa violencia que día a día asesina a 9 mujeres y niñas y que tan solo cada día y que tan solo en el año 2018 alcanzó la escalofriante cifra de 3.580 víctimas. Tenemos algunas láminas que me gustaría que empezaran a pasar, por favor. Esto significa que cada 160 minutos son privadas de la vida una mujer o una niña en manos de conocidos, pero muchas otras más de ellas asesinadas en el espacio público, en el ámbito comunitario, sin importar la forma en que fueron privadas de la vida o el lugar donde fueron localizados sus cuerpos. A todas ellas las une un factor común: la falta de intervención oportuna y diligente del Estado mexicano para preservar su integridad y para asegurar sus vidas. Sin lugar a dudas, uno de los objetivos de este gobierno es garantizar la vida y la integridad de todas las personas, procurando una vida con mayor bienestar social, con paz, con seguridad y con oportunidades de desarrollo y crecimiento. Sin embargo, todo ello no será posible si no intervenimos de manera decidida y pronta para evitar y combatir cualquier práctica de violencia que atente contra los derechos, la integridad y la vida de quienes constituimos más de la mitad de la población. A partir de esta premisa es que hemos diseñado el plan de acciones emergentes para garantizar la integridad, la seguridad y la vida de las mujeres y niñas en nuestro país. Un plan de intervención en donde se incluye la participación de los 3 órdenes de gobierno y de distintas autoridades en diferentes ámbitos, quienes de manera conjunta y coordinada deberemos de actuar de manera inmediata para evitar que se sigan cometiendo estos actos de violencia de género. La grave crisis de derechos humanos por las que ha atravesado nuestro país ha afectado en mayor medida y fuerza a las niñas y a las mujeres, pues en los últimos años, tanto la violencia común como la violencia de la delincuencia organizada se ha ensañado en contra de ellas. Así lo demuestra el incremento de los índices de violencia y también las 33 solicitudes de declaratoria de alerta de violencia de género que han sido solicitadas. Es importante recordar que en 17 estados se ha declarado ya la alerta de violencia de género. La emergencia nos merece una intervención decidida, pronta y coordinada de manera inmediata. No podemos continuar normalizando la violencia contra las mujeres. No podemos aceptar ni como gobierno ni como sociedad que las cifras de, por ejemplo, feminicidio infantil hayan aumentado. No podemos permitirlo ni como sociedad ni como gobierno, porque la existencia de la violencia feminicida, de la violencia sexual y de la violencia doméstica son contrarias a la pacificación y reconciliación que ha propuesto y que ha promovido nuestro presidente. El plan encuadra también en las obligaciones desde el ámbito internacional. Se han hecho recomendaciones hacia nuestro país. Por ejemplo, las que en el año 2018 el Comité de la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, la CEDAW,
realizó al señalar la necesidad de adoptar medidas urgentes para prevenir las muertes violentas, los asesinatos y las desapariciones forzadas de mujeres, abordando las causas fundamentales de esa violencia, incluida la violencia armada, la delincuencia organizada, el tráfico de drogas, los estereotipos discriminatorios, la pobreza y la migración de las mujeres. Esta recomendación obedece a la evaluación que realizó el Comité CEDAW. México no ha presentado, según este informe y esta recomendación, avances significativos desde el año de 2012. En realidad, se identificó que la violencia contra las mujeres y las niñas se ha incrementado de forma dramática. No debemos dejar de reconocer que en los últimos años se han construido las bases jurídicas por hombres y mujeres comprometidos, como los mecanismos institucionales y una política pública amplia para garantizar el derecho a una vida libre de violencia. Sin embargo, hemos de reconocer también que todo ello no ha tenido su efecto útil, que es el de garantizar la vida y seguridad de las mujeres. Este plan de acciones emergentes que hoy se presenta solo es un primer paso de muchos más que desde el punto de partida de una carrera de largo aliento en donde nos motivan nuestras convicciones, pero nos comprometen sobre todo nuestras responsabilidades públicas. Cuando fui designada para estar al frente de la Secretaría de Gobernación por el señor presidente, señalé que era la primera vez en la historia que la política interior de México sería vista desde la perspectiva y la mirada de las mujeres y de las niñas. Hoy reitero esta expresión y añadiría que además de la política interior, la política en materia de seguridad y justicia también debe de tener una mirada y un rostro de mujer, pues solo incorporando esta visión podremos entender lo que necesita más de la mitad de la población de nuestro país. No basta entonces con entender, debemos de comprender de forma integral la realidad de las mujeres y las niñas para estar en condiciones de trabajar, para defender, asegurar, promover, respetar y garantizar plenamente sus derechos. Me permito presentar a la titular del Instituto Nacional de las Mujeres, la doctora Nadine Gassman, quien dará los pormenores y las acciones que hoy se presentan. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias, presidente, por la oportunidad de presentar este plan el día de hoy. Las acciones que hoy se presentan se enmarcan, por un lado, en la situación de emergencia que vive nuestro país en materia de seguridad, donde las mujeres y las niñas se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad y del compromiso del gobierno con cambiar esta situación. Estas acciones no sustituyen las obligaciones legales que tenemos en materia de violencia contra las mujeres, las diferentes dependencias del gobierno. Son medidas emergentes para atender la violencia feminicida. La siguiente, por favor. El plan que hoy presentamos tiene objetivos muy claros. Asumir como un problema de Estado la prevención, atención, sanción y erradicación de violencia contra las mujeres y las niñas y colocar al máximo nivel de decisión esta responsabilidad. La realización de cada una de las acciones será a través de los sistemas y mecanismos ya creados por las leyes. Por ejemplo, a través del Consejo Nacional de Seguridad Pública y las diferentes conferencias de seguridad y procuración de justicia, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, el Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y el Secretario Ejecutivo, y en todos los sistemas y mecanismos ya se considera la coordinación de las diferentes dependencias del Gobierno federal y los 3 órdenes del gobierno. Se conformará un consejo consultivo integrado por especialistas, funcionarios y funcionarias a fin de asesorar y dar continuidad a los resultados de este plan, además de permitir ir anunciando las acciones adicionales que se deberán sumando. Las acciones de este plan
serán instrumentadas a través de los diferentes sistemas y mecanismos que ya están creados por las leyes. Algunas de las acciones comenzarán a llevarse a cabo de forma inmediata y otra, dado su complejidad, se realizarán en un plazo de más o menos 6 meses. Hasta el momento, las acciones realizadas han sido aisladas, sin coordinación. Uno de los grandes retos que como gobierno tenemos es el desarrollo de una política integral, coherente, que ponga en el centro las necesidades de las mujeres y recupere la rectoría del Estado. Las acciones concretas que estamos planteando en términos de prevención son acciones coordinadas. Una primera son acciones coordinadas en zonas prioritarias a través de las coordinaciones estatales para la construcción de la paz, a fin de impulsar medidas en materia de seguridad para prevenir y reducir los feminicidios y desapariciones. Esto se hará a partir de un programa especial de acciones coordinadas entre las instituciones de seguridad, fiscalías estatales, autoridades municipales y mecanismos de igualdad de género, dando cabida a medidas de prevención de delitos de género en espacios públicos mediante el seguimiento diario de la incidencia delictiva y hechos de violencia contra las mujeres y niñas, focalizándose en desapariciones, violencia sexual, violencia familiar y feminicidios. Vamos a establecer mecanismos de coordinación con gobiernos municipales y estatales y darle cabida al seguimiento, atención, búsqueda al primer aviso de desaparición que hacen los familiares de niños y niñas. Una segunda estrategia de prevención es fortalecer la coordinación y la colaboración entre las corporaciones de policía, los sistemas de atención a víctimas, las fiscalías y autoridades judiciales, así como del personal de salud, para que ofrezcan atención a las víctimas directas e indirectas de la violencia, con sensibilidad y calidad, garantizando la protección de vida. Queremos establecer un mecanismo homogéneo y sistematizado para recuperar periódicamente la información de casos de violencia de niños y niñas, haciendo un particular énfasis en vincular los servicios de salud con los educativos en estos casos. Además de buscar establecer mecanismos de coordinación entre los diferentes entes, tanto las fiscalías, las escuelas, los centros de salud, para identificar el maltrato infantil. Una tercera área de prevención para atajar la violencia y los delitos de género en el espacio público y comunitario es integrar una estrategia de ordenamiento territorial y de política de desarrollo urbano con una estrategia de ciudades seguras y espacios libres de violencia en coordinación y buscando la participación de los gobiernos municipales y identificando las zonas de riesgos para las mujeres y las niñas. Algunos ejemplos de lo que vamos a hacer es un registro nacional del transporte público concesionario, dar seguimiento y vigilancia de los espacios donde estos tipos de delitos suceden, por ejemplo, hoteles, lugares de hospedaje, desarrollar aplicaciones de teléfonos móviles y páginas web, así como otros dispositivos para que las mujeres de todas las edades puedan identificar zonas de alto riesgo y las instituciones públicas puedan tener una acción más inmediata. Y finalmente, en el área de prevención vamos a implementar campañas permanentes sobre el derecho a una vida libre de violencia, los derechos de las víctimas y los servicios de atención para que las mujeres y las niñas de todo el país sepan sobre las rutas de atención y la responsabilidad de las autoridades, y también para hablar sobre cómo prevenir la violencia, cómo transformar nuestra sociedad en una sociedad más igualitaria. Vamos a hacer la siguiente, por favor.
una revisión de los registros de casos de violencia y delitos contra mujeres y niñas por parte de las fiscalías, procuradurías y secretarías de seguridad y entidades federativas. La idea es hacer una auditoría de los casos de feminicidio, violencia sexual, violencia familiar y desapariciones, para identificar líneas de investigación que se requieran, para identificar a las víctimas indirectas, ver los vacíos, deficiencias en las investigaciones y las medidas para subsanarlas. Vamos también a impulsar herramientas para una investigación con la debida diligencia en los casos de violencias contra las mujeres, usando para esto buscando homologar la investigación del feminicidio, las órdenes de protección, la forma de investigar la violencia sexual, familiar, las desapariciones, usando los estándares de las sentencias como de Mariana Lima, atendida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la sentencia del campo algodonero. En materia de atención, vamos a promover que en los municipios y en las entidades federativas se adopte el paquete de servicios esenciales para las mujeres víctimas de violencia, que incluye servicios de protección, seguridad, salud, procuración de justicia y empoderamiento económico, con la idea de solventar sus condiciones de riesgo y vulnerabilidad. También estamos proponiendo integrar un padrón de registro con las víctimas indirectas, especialmente las hijas y los hijos menores de edad, así como dependientes económicos de las mujeres asesinadas y desaparecidos, que nos va a permitir dar una atención y acompañamiento integral para todos y todas ellas. En temas de alerta, como decía la secretaria, vamos a revisar la alerta de violencia de género contra las mujeres en coordinación con personas expertas y defensoras de derechos humanos, con mujeres de la sociedad civil, con peticionarias, para ver cómo mejorar este mecanismo que es tan importante. Y vamos a presentar un paquete de reformas a la legislación para fortalecer la estrategia para prevenir, investigar, sancionar y reparar la violencia contra las mujeres, donde tenemos propuestas de iniciativa de reforma integral en materia de la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, una reforma para fortalecer la supervisión de las escuelas y el sector salud en los casos de niñas y niños víctimas de violencia, reformas para establecer sanciones a servidores y servidoras públicas que sean omisos o negligentes, y la adopción, el cumplimiento de una de las recomendaciones de la CEDAW de avanzar en la adopción de un código penal único para fin de homologar los delitos que se cometen contra las mujeres y niñas en el país. Y bueno, todo esto no tendría mucho sentido si no desarrollábamos un mecanismo de rendición de cuentas, donde veamos los avances, los retos, los obstáculos en la instrumentación de este plan de acción, informando mensualmente. Repito, este es parte del trabajo que vamos a hacer el NI Mujeres en coordinación con todas las instituciones, y es una parte emergente. Vamos a trabajar en el desarrollo de una estrategia integral para prevenir, atender, sancionar y eliminar la violencia contra las mujeres, una política que ponga en el centro las necesidades de las mujeres. Muchas gracias. Gracias, presidente. Bueno, si les parece, desahogamos el tema y luego vamos a lo general. Entonces vamos con el tema. No nos va a costar ahora mucho trabajo la elección. Van a ser puras mujeres. Buenos días. De la Agencia Informativa de Educación de México, Televisión Educativa, preguntarle a la doctora Nadine si nos puede detallar el punto número 2 sobre la educación que se dará en las escuelas, principalmente a los niños.
la idea es primero reconocer la violencia que sufren los niños y las niñas y incorporar en el sistema educativo información sobre casos de violencia contra los niños y las niñas, estar atentos y atentas a signos que sabemos que se dan en el sistema, que se pueden identificar en el sistema educativo y que a veces dejamos pasar, ¿no? Como ausentismo, cambios de comportamiento, que son actitudes que demuestran los niños y las niñas que están sufriendo violencia o que están siendo testigos de violencia. Obviamente en el sector educativo tenemos muchas más acciones de prevención, de educación para la igualdad, pero en el marco de este plan emergente queremos poner un especial énfasis en detectar a los niños y a las niñas, hacer una coordinación entre salud y educación para disminuir la violencia. Yo. Bueno, wow. Vamos. Buenos días, doctora. Rocío Méndez, Noticias MBS. ¿Tendrá información al respecto de estas zonas de mayor riesgo? ¿En dónde arrancarían en esta estrategia de emergencia? Doctora, también, finalmente, cuando usted destaca que el Estado va a asumir su responsabilidad ante circunstancias de riesgo para las mujeres, ¿qué va a pasar en concreto con los refugios o hacia dónde van a acudir estas señoras que todavía con sus hijos tienen necesidad de este tipo de protección, pero dadas las decisiones que ha tomado el presente gobierno, ya no van a contar con el refugio a donde acudían? Y en ese sentido, ¿qué va a pasar en el caso concreto de los niños que ya fueron violentados en las escuelas? Hay más de 60 recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que han sido desatendidas. ¿Habrá algún tipo de ajuste de cuentas con estos profesores que solo son cambiados de escuela y que no pasa absolutamente nada? Gracias, doctora. Gracias. Bueno, el foco de este programa está en las zonas prioritarias donde se ha puesto el énfasis en el plan de seguridad, porque hay un traslape entre la incidencia de violencia en estas áreas. En relación a los refugios, los refugios siguen funcionando, ¿sí? Hay un compromiso del gobierno de mantener los servicios, pero con la rectoría del Estado. Entonces creo que hay que quitar también eso de que ¿verdad, señor presidente? Que se van ahí, o sea, que no hay refugios. No, está solo que la rectoría, la supervisión se va a fortalecer. Y en relación a las quejas, parte de este plan tiene esta estrategia de coordinación con las diferentes instancias para dar seguimiento, para sancionar y para tener acciones de prevención también en violencia contra los niños, las niñas y los adolescentes. Vamos a darle aquí a un joven para que no digan 2-1, vamos a hacer. Buenos días, doctora. Alberto Rodríguez, de SDP Noticias. No sé si tenga usted algún comentario sobre el dictamen que se aprobó en el Congreso del Estado de Nuevo León, que busca reconocer al feto como persona desde la concepción, lo cual atentaría contra el derecho de las mujeres a decidir. Y bueno, y en ese sentido también hubo una de las candidatas a ministra de la Suprema Corte de Justicia que también por ahí se dijo que era pro vida. No sé si tengan alguna opinión al respecto. Gracias. Yo creo que se ha confundido siempre el tema de todas estas organizaciones de Provida con la tendencia en muchas ocasiones que se ha dicho que hay algunas organizaciones, algunas mujeres que son pro aborto. Esto es absolutamente erróneo. Lo que se pretende hacer, y esto que quede clarísimo, es no criminalizar a una mujer. Lo que se pretende es no llevarla y sujetarla a un proceso penal y a privarla de su libertad. Se pretende que esta es un tipo de revictimización a la mujer y por supuesto que es una política altamente discriminatoria.
Entonces, yo, y como ustedes saben, he tenido esta posición desde hace muchísimos años, porque yo no podría ver criminalizando a una mujer por una situación de esta naturaleza. A veces el aborto es un aborto natural, ni siquiera provocado, y sin embargo hay hoy mujeres que están privadas de su libertad por esta situación. Entonces, los temas son muy puntuales. La no criminalización de la mujer es parte de esta situación y desde luego yo la seguiré sosteniendo, porque de lo que se trata es una no criminalización a una mujer, ni mucho menos que se le prive de su libertad. Allá atrás Buenos días, Michelle Mejía de Multimedios. Preguntarle si dentro de esta estrategia ustedes estarían contemplando echar mano de acciones pasadas. Le comento porque en la administración pasada aquí en la Ciudad de México, en la administración de Mancera se utilizó este silbato para evitar casos de acoso. Mi pregunta sería, ¿ustedes estarían dispuestos, por ejemplo, en darle silbato a todas las mujeres para que en caso de sentirse pues en una situación incómoda, ellas puedan utilizar esta herramienta? O sea, el silbato de Mancera podría funcionar para este problema. Gracias. Mira, nosotros vamos a echar mano de las cosas que sirven. Entonces estamos evaluando aplicativos, estamos evaluando cuestiones electrónicas para apartar a los agresores de las mujeres, una mayor conciencia social, un apoyo a las mujeres, y si los silbatos funcionan, también los utilizaremos. ¿Es una buena herramienta un silbato? Sí, como gritar también, como tener estrategias de prevención, de atención y una mayor solidaridad en la sociedad cuando uno está viendo mujeres que están sufriendo violencia, ¿no? Esta idea de que nadie se mete es una idea errónea, ¿no? Es una responsabilidad de todos y todas, y solo siendo parte de la solución, siendo parte, metiéndose, interviniendo como ciudadanos y ciudadanas, ya es tiene un efecto importante en la prevención. Vamos por ahí. Hola, buenos días. Arturo Contreras, de Pie de Página. Respecto a las zonas de atención prioritaria, zonas de alta marginación, zonas de montaña, ¿cómo se van a llevar acciones para prevenir ese tipo de violencias que están como bien delimitadas y digamos de alguna manera bien escondidas, ¿no? Bien metidas en la sociedad? Pues vamos a coordinarlo con las personas, con las instituciones que trabajan la seguridad en estas áreas. Reconocemos que hay diferencias, que tenemos felizmente un país diverso, complejo, geográfica, culturalmente, tenemos una gran diversidad, y la idea de este plan es justamente traer todos los recursos que tenemos a nivel federal, estatal y municipal para atender, para poner un foco en este tema específico. Aquí. No, la señora que está. Buenos días, Noemí Gutiérrez de Efecto TV. Nada más preguntarle en este caso de las aplicaciones si ya están analizando algún esquema o cómo lo van a popularizar, sobre todo después de que se han detectado muchos feminicidios, sobre todo en la comunidad adolescente. Gracias. Estamos evaluando, la Secretaría de Seguridad Pública está haciendo algunos desarrollos muy interesantes. Vamos a seguir trabajando en ellos, y cuando tengamos los vamos a popularizar, las campañas van a servir también a hablar sobre los instrumentos que estamos creando, las herramientas que tenemos. Vamos a usar las redes, vamos a usar todo lo que hace falta
para realmente traer esta conciencia sobre la importancia de la prevención, la atención y los recursos que tienen las y los jóvenes, y sobre todo las jóvenes en estos casos. Tal vez hasta allá atrás, allá atrás, el señor de... Hola, buenos días, Irving Pineda de Televisión Azteca. Oiga, una preguntota, a ver, ayúdeme a entender el tema de los refugios para mujeres que han sufrido violencia. Usted está diciendo, los va a tomar el Estado. Esto quiere decir, ¿ustedes van a edificar algún tipo de refugios? Se había dicho en días pasados que entonces se les iba a dar literal el dinero, los recursos a las personas que habían sufrido violencia. Entonces, ¿esto va a ser así o más o menos qué es lo que tienen planteado? Porque no sé ni cuántos refugios tengan las organizaciones no gubernamentales, ahí hay varios números, y si ustedes van a edificar o qué es lo que va a pasar y cómo se va a aplicar este plan. A ver si me puede ayudar un poco, por favor. Mire, el tema de los refugios es un tema muy importante. Los refugios son espacios específicos para salvar vidas, para mujeres que están en muy alto riesgo. Los refugios se van a mantener, lo único es que el Estado en esta estrategia que estamos desarrollando de ordenar, de coordinar, de optimizar los recursos, de trabajar de una mejor manera, vamos a trabajar en una estrategia global donde van a estar contemplados los refugios. Hoy por hoy los refugios que están, está una convocatoria abierta y lo único que vamos a fortalecer es la Rectoría del Estado. A ver, ¿cómo se va a fortalecer eso? A ver, ¿es más revisiones de que se están aplicando los planes, de que los dueños no se roben el dinero como se ha dado a entender o como se ha insinuado? ¿O sería de una manera diferente en que ustedes tomarían literal el control de esto? ¿Quiere puntualizar? A ver, yo creo que en este tiempo tenemos un Estado que ha sido prácticamente, un Estado social que ha sido prácticamente desmantelado en su principal obligación y en su principal, estrategia, que es el estado de bienestar y el Estado social. Yo creo que el que se retome, como lo ha dicho nuestro presidente, al Estado como el Estado social, como el Estado de bienestar, como el Estado que tiene que tener la rectoría de las políticas públicas, creo que es clarísima la posición de nuestro presidente en relación a esta situación, en todos los aspectos y en todos los temas. Volver nuevamente al Estado social, volver nuevamente a la rectoría del Estado es lo que este gobierno está empeñado en volver a hacer. Bueno, presidente, es mi opinión y por eso estoy aquí con usted. Pero en este tema de los refugios no es un tema como las estancias infantiles, es un tema radicalmente distinto. El tema de las estancias infantiles, como el presidente lo ha señalado puntualmente, las madres y los padres tendrán los recursos para contratar los servicios en una estancia que esté, que sea de su agrado, de su confianza. Adicionalmente, si se requiere o si se pretende que sean los cuidados dentro del hogar, se estará a estos temas. Sin embargo, el tema de los refugios para las mujeres que han sido objeto de violencia son temas totalmente distintos. Estos refugios son necesarios. A nivel internacional es uno de los grandes temas de política pública que la CEDAW, la Comisión precisamente para evitar cualquier forma de violencia contra la mujer, ha establecido. Y estos refugios van a permanecer, tienen que permanecer, nada más que les doy un dato, son
muy pocos refugios los que hay en nuestro país. ¿Cómo cuántos son? Muy pocos refugios. Tenemos entendido, ¿son 20? No, son 70 refugios, pero 20 prácticamente que han reunido las características y la política pública para poder estar en los parámetros de excelencia. Lo que se va a hacer es que se va a comprometer los 3 niveles de gobierno, sobre todo los municipios, para que efectivamente actúen en esta política de prevención y de refugio para las mujeres violentadas. Realmente sobre todo a nivel municipal, se ha olvidado este tema de que la pacificación del país pasa precisamente por la pacificación dentro de las familias y por el combate a un tema tan delicado como es la violencia en contra de la mujer. Yo creo que la reconstrucción de este país, la pacificación, pasa en forma muy importante por este tema de violencia. Entonces, el hecho de que se mantengan los refugios, y yo digo, no solamente que se mantengan los refugios, sino que se promueva la creación de los refugios a nivel municipal y que se cuente a nivel municipal con las suficientes políticas públicas para poder atender el tema de la violencia contra las mujeres, es sumamente importante y es prioritario para este gobierno. En realidad, muchos municipios no cuentan con un espacio para que las mujeres tengan una vida libre de violencia. Entonces, hay que promover. Nosotros estamos teniendo como modelo en este momento a un exitosísimo plan y programa y política pública sobre el tema de refugios, que es precisamente Escobedo, Nuevo León. Pretendemos tener un modelo tipo Escobedo, Nuevo León para todos los municipios del país y para que todos los municipios tengan esta política pública de estos espacios para que la mujer esté libre de violencia. Y además, yo les quiero decir, en algunos países, por ejemplo, este tipo de refugios, no se conoce su domicilio, no se conoce dónde están ubicados, precisamente para evitar que los agresores acudan a estos lugares a seguir maltratando a las mujeres. Y en muchos de estos refugios no solamente son las mujeres las que están dentro de los refugios, sino sus hijos menores, porque precisamente la violencia alcanza a la mujer y a los hijos. Entonces, creo que ha sido un tema que que no se ha atendido debidamente, porque no todos los municipios tienen, porque no ha sido una política pública integral, pero que lo que nosotros pretendemos es abarcar todos los municipios o gran parte de los municipios de este país para atender este tema de violencia en contra de las mujeres. Entonces, los 3 niveles de gobierno deben estar comprometidos. Entonces, ¿el gobierno federal va a destinar los recursos para que los estados y municipios se encarguen de la operación? Los recursos para que los municipios a nivel municipal y también los estados se comprometan, y también los presupuestos de los municipios tengan como una de sus prioridades la política pública en contra de la violencia contra las mujeres, y tengan estos espacios y tengan estos refugios. Por supuesto que la respuesta es sí. Sí. Buenos días, Montserrat Sánchez de Reporte Índigo. Una pregunta en cuanto al tema de desapariciones. ¿El MP va a empezar a buscar una vez que se ponga la denuncia o van a esperar también 72 horas? Y también, si hay muchos casos en los que las autoridades dicen la frase "se fue con el novio" o criminalizan a la víctima, ¿qué va a pasar con estos elementos? ¿Va a haber castigo para ellos? Bueno, en la propuesta de este plan se propone que se empiece a investigar sobre la desaparición en cuanto los familiares de la persona lo reporten. Y sí, parte del plan, y es una cosa que yo no mencioné, es que vamos a trabajar mucho con los servidores y las servidoras públicas para erradicar estos estereotipos, ¿no? Estas presunciones de que hacen las jóvenes o los jóvenes o que hacen las mujeres, etcétera. Y hay una propuesta de sanción que está dentro de nuestro paquete legislativo.
Gracias, doctora. Nadia Sanders de México.com. Le quiero preguntar de la misma manera, y al presidente también, si me permite, si de la misma manera que he impulsado y hecho un llamado a que los congresos estatales aprueben la reforma para la Guardia Nacional, estarían impulsando una reforma a nivel constitucional de los estados para despenalizar el aborto y garantizar la no criminalización de las mujeres, de la que hablaba la ministra Sánchez Cordero. ¿Para mí la pregunta? Sí. Bueno, a ver, tenemos un régimen federal. Los estados son soberanos. Los congresos locales obviamente expiden la normativa y las leyes de acuerdo a la realidad de cada uno de los estados. Si en un momento determinado se pudiera tener un código penal único, ahí podría establecerse de acuerdo con la representación popular que se tiene dentro de la Cámara de Diputados y dentro de la Cámara de Senadores, la posibilidad de no criminalizar a la mujer por abortar, tal cual. Es decir, el tema aquí más sensible es un tema de criminalización de la mujer. Se le vuelve a criminalizar varias veces, no solamente por su agresor, sino por el mismísimo gobierno, por los legisladores, por los jueces y por los ministerios públicos, por los fiscales. Entonces, este es un tema de violencia de género, ese es un tema de discriminación, este es un tema de llevar a las mujeres a prisión. Y lo hemos dicho en todos los tonos. Esto no es un tema de aborto, es un tema de criminalización, es un tema de privación de la libertad. Entonces, habrá que dimensionarlo habrá que tener su justa dimensión. Yo no puedo garantizarles porque no estoy en las legislaturas locales y hay una soberanía estatal, hay una autonomía e independencia de los congresos locales que se debe respetar en un sistema federal, pero independientemente de eso, si el Congreso de la Unión va en camino hacia un código penal único, ahí podrán, entre otras cosas, establecerse un tipo penal de feminicidio, por ejemplo, porque hoy en día los diversos estados tienen diversos tipos de feminicidio, y lo cual en algunos de ellos es sumamente complicado que se encuadre la conducta dentro del feminicidio, del tipo penal de feminicidio. Entonces, si se va a avanzar a un código penal único, ahí podrían hacerse modificaciones legales importantes para armonizar la legislación, para homologar y para tener tipos penales muy específicos. Esto no quiere decir que no pueda tenerse el delito homologado de feminicidio, que también es violencia importantísima contra la mujer, o de la despenalización hasta las 12 semanas. Podría avanzarse, ¿por qué no?, en este Código Penal único. A ver.